Entonces, aparato urinario, sistema urinario, tres láminas que van a más o menos a dar un ejemplo de lo que queremos ver. La parte más importante es el riñón, o los riñones, ¿no? El riñón es un órgano vital, es un órgano par, ustedes saben. Sin riñones no podemos vivir, son importantísimos. Cuando los riñones enferman, recurrimos a muchos tratamientos. Los más severos tienen que ver con la diálisis y en casos extremos al trasplante, ¿no? Porque es incompatible vivir sin riñones. Hay muchas enfermedades que pueden afectar a los riñones: infecciones, parásitos, neoplasias, etc. Pero más es lo que ingresa a la sangre, por la sangre. Lo que va por la sangre es lo que más puede dañar a los riñones. ¿Por qué? Porque la parte más importante del riñón es la unidad básica funcional, que es la nefrona. La nefrona o nefrón es la unidad básica funcional, más pequeña. Sin nefronas, nuestro riñón no puede trabajar, no puede realizar sus funciones. Cuando un recién nacido viene a este mundo, viene en forma inmadura todavía. Las nefronas todavía están en proceso de maduración, ¿no? Pasan varios años hasta que el riñón está completamente maduro. Por eso que los riñones de un recién nacido, de un niño, son medio lobulados, tienen lobulaciones. Mientras que de una persona adulta, el riñón es liso, completamente liso. Entonces, de un adulto, el riñón tiene superficie lisa. De un recién nacido, tiene así, con lobulaciones. Debido a que estas nefronas, que están aquí en la corteza, todavía están en proceso de maduración, están desarrollando. Por eso que los recién nacidos, los niños pequeños, los lactantes, no pueden recibir cualquier alimento. Tiene que ser un alimento que su riñón tenga capacidad para poder eliminar. Y el único alimento que cumple esos requisitos es la leche materna. Cualquier otra leche ya no es igual. Si es que se tratan de parecer a la leche materna, pero no es igual, ¿no? El riñón de un niñito, de un lactante, de un recién nacido, que ya tiene proceso de maduración. Y esta es la parte importante. La nefrona la vamos a encontrar en una zona del riñón que se llama, en dos zonas, en la corteza, tanto en la corteza como en la médula. Tanto en la corteza como en la médula. Entonces acá vamos a ver un pequeño gráfico. Ahí ven ustedes el riñón, un corte transversal del riñón. La zona que vemos aquí, esta zona que está por acá, es más rojiza, más eosinófila, es la corteza, ¿no? Esta parte de aquí es la corteza. Y la zona que se ve un poco más pálida, un rosado pálido, es la médula, corteza y médula. En ambas zonas está la nefrona. La nefrona tiene varios constituyentes, o sea, la nefrona no es una célula. La nefrona son varias estructuras que están enganchadas, engranadas, con el objetivo de formar la orina. Esas estructuras se reparten entre la corteza y la médula. Entre la corteza y la médula. En toda esa zona está la nefrona. Entonces, ¿quién está formando la nefrona? Está formando por un glomérulo que tiene una cápsula, ¿ya? Tiene una cápsula. Esa cápsula se llama cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman es un epitelio que tiene dos hojas, una hoja más externa que tiene un epitelio plano simple. Esto ya lo hemos visto en otras prácticas, ¿no? Tiene un epitelio plano simple. Esta es la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Y la otra hoja es esta que está por acá.
que es la hoja visceral de la cápsula de Bowman. En la hoja visceral de la cápsula de Bowman va a haber unas células especializadas que se llaman podocitos. Son células epiteliales especializadas. Se llaman podocitos. ¿Están acá? Podocitos se llaman porque tienen la forma como si tuvieran unos piecitos ahí, ¿no? Unos pies. Entonces se llaman podocitos. Bueno, tienen su núcleo. Ellos son los podocitos. ¿Dónde se encuentran los podocitos? En la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Entonces aquí estamos realmente graficando las dos hojas. Hoja parietal y hoja visceral de la cápsula de Bowman. Entonces, esta estructura, la cápsula de Bowman, va a ser invadida por, esto viene de la pata embriológica, por una arteriola que se llama arteriola aferente. Y esa arteriola aferente ingresa aquí y va a dar una serie de giros y se va a ramificar, dando lugar al ovillo glomerular. Ovillo glomerular. ¿Qué es el ovillo glomerular? Es la arteriola aferente que ingresa y se empieza a enredar, digamos, ¿no? Empieza a girar y también se ramifica en otras ramitas más pequeñas, dando lugar al ovillo glomerular. Ese es el ovillo glomerular. Ese ovillo, como ovillo glomerular, se van a finalmente a juntar varias de esas arteritas y van a formar un vaso, una arteriola, que llamamos arteriola eferente. Arteriola eferente. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la sangre va a llegar con un impulso que le da la sístole cardíaca a través de la arteria renal, las arterias renales. Las arterias renales son ramas directamente de la aorta, ¿no? De la aorta abdominal. Entonces la presión es alta y va a ingresar por aquí sangre, por la arteriola aferente. ¿Ya? Por la arteriola aferente ingresa la sangre. Esa sangre ingresa al ovillo glomerular con la fuerza que le da el corazón, la presión, y luego esa presión se va a incrementar más todavía porque va a haber una serie de giros, como si fuera un remolino dentro de este ovillo glomerular. Y esos giros van a hacer de que se filtre la sangre, es decir, el líquido de la sangre, el plasma, se escape hacia este espacio que está acá. Entonces la sangre, no toda la sangre, sino el plasma, el líquido de la sangre, se va a escapar hacia este espacio. Ese espacio se llama espacio de Bowman o también se llama espacio urinario. Y el resto de la sangre filtrada ya sale por esta zona que es la arteriola eferente. Entonces la sangre ingresa por la arteriola aferente y la sangre ya limpia, sin impurezas, sale por la arteriola eferente. Entonces cualquier sustancia, cualquier elemento, cualquier daño de nuestro sistema microvascular va a impedir esto. Nuestro sistema, esto es algo microscópico, son capilares, son muy pequeñitos, son estructuras que tienen micras. Entonces, si es que estas estructuras vasculares se obstruyen, ya no va a entrar sangre al glomérulo y no va a haber ultrafiltrado, y no se va a filtrar la orina, no se va a filtrar esa sangre y no se va a poder formar la orina. Entonces, esto se llama, este líquido que se escapa al espacio de Bowman se llama ultrafiltrado glomerular. Vamos a poner esto que está acá, se va a llamar ultrafiltrado glomerular. Ultrafiltrado glomerular.
El ultrafiltrado glomerular es el... ¿Disculpa? En el espacio de Bowman. En el espacio de Bowman, porque ya hemos visto que acá está, la cápsula tiene una hoja parietal y una hoja visceral. Lo que está entre una y otra es un espacio. Ese espacio se llama espacio de Bowman. Entonces, a ese espacio de Bowman llega el ultrafiltrado glomerular, que es la preorina. La sangre ingresó, se filtró y luego sale, y en ese recorrido no deja oxígeno, es otra característica. No oxigena, la arteriola aferente no oxigena el glomérulo. Quien va a oxigenar al glomérulo es la arteriola eferente. Esta arteriola eferente va a continuar su recorrido, se va a seguir ramificando en un plexo arterial y va a oxigenar toda la zona cortical y medular. Pero la arteriola aferente, que es la que ingresa inicialmente, no oxigena. La arteriola solamente ingresa con fuerza, se filtra y sale la sangre por otro lado. Y lo que se filtró, que es una especie de plasma, sale al espacio de Bowman, o también llamado espacio urinario, porque ahí se está formando la orina. Entonces, ese filtrado o ultrafiltrado glomerular no se queda ahí, va a continuar un recorrido y va a ir por una serie de conductos. El primer conducto que tiene que pasar es el tubo contorneado o túbulo contorneado proximal. ¿Ya? El túbulo contorneado proximal, por ahí va a seguir su ruta el ultrafiltrado glomerular. Va a continuar su ruta por ahí. Ya, el ultrafiltrado, este túbulo contorneado proximal tiene, ¿qué tipo de epitelio tendrá? Cúbico simple, ¿no? Cúbico simple. Y cúbico simple. Entonces, ahí todavía no hay orina, está en proceso de formación de orina. Luego, esto va a continuar. El túbulo todavía no hay orina. No, todavía no, está en proceso de formación de orina. Entonces, este es como una fábrica, ingresa sangre y sale orina, todavía está formándose la orina. Entonces, luego el túbulo contorneado proximal se va al asa de Henle. El asa de Henle tiene una zona delgada y tiene una zona gruesa. Se llama asa porque tiene esta forma, ¿no? Baja el tubo y vuelve a subir. Baja, sube. Es asa de Henle. Y sube para formar el túbulo contorneado distal. Luego se va a formar el túbulo colector. Esto sería la nefrona, pero la nefrona, desde aquí, desde el glomérulo hasta el túbulo colector. En todo ese recorrido va avanzando este ultrafiltrado glomerular, y en todo ese recorrido el ultrafiltrado glomerular va cambiando su composición. Y finalmente, al final del túbulo colector, aquí se va a formar, ahí recién va a salir la orina. O sea, orina nos encontramos solamente hasta el final del túbulo colector, al final. ¿Por qué? Porque en todo el recorrido, este líquido va a sufrir cambios. Por ejemplo, el ultrafiltrado glomerular es un líquido muy espeso, muy concentrado, que tiene proteínas, que tiene glucosa, que tiene bicarbonato. Y normalmente la orina no tiene ninguna de esas sustancias. La orina cuando la orina tiene azúcar, se llama glucosuria. Y normalmente la orina no tiene glucosuria, ¿no? Cuando hay eliminación de glucosa por la orina es una enfermedad.
o es un signo de alguna enfermedad de esta zona. Tampoco, glucosuria es una enfermedad, ¿no? En la orina tampoco debe haber proteínas. Si hubiera proteína en una orina, eso le llamamos proteinuria. Y se manifiesta generalmente por orina espumosa. Son orinas que tienen espuma. Entonces, normalmente no hay proteínas en la orina, ¿no? Los bicarbonatos tampoco deben eliminarse. Entonces, en el túbulo peritoneal proximal se va a reabsorber el 100% de las proteínas, el 100% de la glucosa, el 100% del bicarbonato. No deben salir, entonces se reabsorben. ¿Qué significa reabsorberse? Que atraviesan el epitelio, que es un epitelio público simple, ¿y a dónde llegan? Al intersticio. Al intersticio renal, ¿no? Intersticio. El intersticio lo encontramos a todo nivel. Toda la estructura, toda la nefrona está rodeada de intersticio. ¿Qué hay en el intersticio? Hay vasos sanguíneos, hay capilares, hay linfáticos, hay glucosaminoglicanos. El intersticio es como si fuera una esponja. Todo lo que sale de aquí de la nefrona pasa al intersticio, la esponja lo absorbe y lo revierte al sistema vascular otra vez. Pero eso va por fuera, ¿no? Por fuera. Todo lo que está por fuera es intersticio. Todo lo que está por acá por fuera es intersticio, ¿no? El intersticio rodea a la nefrona, lo rodea. Es como si fuera, por ejemplo, les decía a sus compañeros, como si esta mesa fuera una nefrona. Cada mesa sea una nefrona, ¿no? Y la parte que está externamente, por ejemplo el piso sería el intersticio, ¿no? El piso. Entonces, nefronas, intersticio. Entonces, las nefronas están separadas unas de otras por el intersticio. Todo aquello que la nefrona lo reabsorba o lo saque acá se está formando el oído. Entonces, todo aquello que nuestro cuerpo requiera, que necesite, se pasa al intersticio, que tiene muchos capilares, linfáticos, y de ahí pasa otra vez a la sangre. Ahora, ¿de qué va a depender de que se reabsorban las sustancias? De la constitución de la orina, porque nuestro cuerpo reacciona a nuestro medio interno. La nefrona va a reaccionar hasta nuestro medio interno. Si es que, por ejemplo, hay demasiada acidez, entonces se tendrán que reabsorber más sustancias de un pH alcalino, ¿no? Como bicarbonato. Si es que hay alteraciones en el pH, igual, se van a ir reabsorbiendo sustancias. Por ejemplo, si nuestro cuerpo está deshidratado, una de las gran cantidad de elementos que se van a ir reabsorbiendo en todo el recorrido de la nefrona es agua. El agua se reabsorbe a todo nivel. El agua agua se va a resolver por todos lados. En todo el sistema de la nefrona se va a ir reabsorbiendo líquidos, agua. Si estamos deshidratados, habrá menos reabsorción de agua, porque nuestro cuerpo querrá retener el agua. Y la orina saldrá espesa, saldrá concentrada, saldrá de un color más oscuro. Pero si hemos tomado mucha agua y estamos hidratados o hiperhidratados, entonces, al contrario, nuestra orina saldrá más transparente, menos concentrada, ¿no? Y habrá mayor cantidad de orina, porque no se retendrá agua. O sea, todo esto acá va a depender de cómo esté nuestro medio interno.
Pero siempre debe salir una orina con un pH adecuado, sin proteínas, sin glucosa, con una concentración adecuada y generalmente no tiene células y es estéril, no debe tener gérmenes, ¿no? Acá no debe haber ningún germen, tampoco debe haber células. Se consideran que pueden haber una que otra célula, ¿por qué? Nos olvidemos que estas son células epiteliales y las células epiteliales se pueden descamar. Entonces en la orina podemos encontrar una que otras células descamadas, pero no muchas, una que otra nada más. Células inflamatorias también se puede encontrar una que otra, pero muy poquitas, no muchas. Si encontramos demasiadas células epiteliales, allá está pasando algo malo. Si encontramos células inflamatorias en exceso, eso ya es indicativo de una infección. Normalmente no debe salir nada, por acá no debe salir ni células inflamatorias, ni células epiteliales, ni gérmenes, nada. Debe ser un líquido estéril, transparente, con concentración adecuada, sin glucosa, sin proteínas. Cuando la orina es espumosa, nos indica que podría estar saliendo proteínas para la orina. O sea, nos indica proteinuria. Hay una filtración en el tubo. No, o sea, ¿por qué sale la orina espumosa? ¿Dónde está la filtración de la proteína? O sea, ¿Dónde se reabsorbe? Acá, a nivel del túbulo contenido proximal. A nivel del túbulo contenido proximal se debe reabsorber el 100% de las proteínas. ¿Ya? Entonces, en la orina no debe haber proteínas. Una pregunta, yo tengo un compañero que cada hora tiene necesidad de ir al baño. ¿Será que tiene algún problema mental? ¿O es normal? Debe tomar mucha agua, eso tiene que preguntarle. ¿Cómo Pues. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, igual que todos. Entonces debe tener alguna alteración, tiene que hacer, lo mínimo es un examen de orina. O sea, la orina puede salir a cada rato por diferentes motivos, ¿no? Uno es por la infección, otro es porque hay de repente alguna lesión a nivel de la vía urinaria. Que irrite, que provoque irritación. ¿Qué causa esa infección? ¿Mm? ¿No tiene infección también? ¿Pero por qué? ¿Qué ocurre? ¿Hay un problema en el filtrado, en el epitelio, cada rato? Cuando hay infección, lo que ¿A qué sucede nivel depende de la infección a qué nivel esté. Hay infecciones que son de la vía urinaria baja, que es una cistitis, o que nada más compromete a la uretra, la uretritis, pero también hay infecciones de la vía urinaria alta, de esta zona, que es la pielonefritis. Entonces, cuando las ganas de ir a cada rato a orinar, generalmente es cuando es de la vía urinaria baja, cuando hay cistitis, uretritis, porque hay irritación. Hay una irritación y hay una gana, esa zona está inflamada por los microbios. O sea, los microorganismos originan daño en el epitelio. Y ese daño del epitelio lo irrita y da la sensación de orinar a cada rato. Inclusive así, aún sin tener ganas de orinar, solamente porque esté irritado da ganas de orinar. O sea, la gana de orinar no es porque haya mucha agua, no es porque haya mucha orina. Es la sensación porque está irritada la zona. Es como que a mí me pica esto. No tengo nada, pero me pica, me rasco. Es como los que tienen tos. Están como, les pica y quieren toser porque les pica, ¿no? Igual pasa en la vía urinaria. Está irritado y da la sensación de orinar, pero no tiene nada que ver con esto. Es porque hay una irritación de la vía de nada más de la vía urinaria. El epitelio está irritado. ¿Sí? ¿Y el sangrado se produce a nivel de nuestras riñones incluso o solo desde la orina? ¿Qué es sangrado? No entiendo. El sangrado de la orina. O sea, cuando hay sangre en orina, eso se llama hematuria. La hematuria puede ser macroscópica, cuando es evidente, o puede ser microscópica, cuando no se ve. Entonces, la hematuria macroscópica simplemente es cuando hay un cálculo renal, ¿no? O sea, toda la vía urinaria hay algo que lo está dañando. Y eso se ve generalmente cuando hay cálculos en el sistema de conducción de la orina, los uretres, la vejiga.
Entonces esas piedras arañan en la vía y sangran. El cáncer también produce eso, una hematuria macroscópica. Ahora, también hay hematurias que son microscópicas que sí se originan a este nivel. Que sí se pueden originar a este nivel. Las hematurias ya son problemas de una mala filtración. Aquí, en lugar de, habíamos dicho que entra la sangre, solamente sale el plasma y la sangre igualita se regresa, pero ya sin toxinas por la arteriola eferente. Cuando esto está dañado, cuando esta barrera de filtración está dañada, la sangre se puede escapar también junto con el ultrafiltrado glomerular. Se escapa esto y justo con la orina sale sangre. Eso hay en algunas enfermedades, ¿no? Algo que es muy... por ejemplo, hay una entidad que se llama síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico es una enfermedad en la cual hay hematuria con hipertensión. También son pacientes que tienen hipertensión y también tienen hematuria. Entonces hay varias enfermedades que pueden atacar acá el glomérulo. Eso es cuando hay un compromiso glomerular, donde se debe filtrar la orina y salir solamente el ultrafiltrado, pero sale junto con glóbulos rojos. Ya es una alteración a ese nivel. Eso vamos a verlo más adelante. Entonces tenemos eso, la nefrona, ¿ya? La nefrona. La orina se va formando en el transcurso, conforme va avanzando por la nefrona, se va formando la orina. No llamamos orina hasta que no vemos el túbulo colector, en la parte final del túbulo colector. En todo este recorrido se sigue transformando la orina. Van saliendo sustancias hacia el intersticio, ¿ya? El intersticio es activo. O sea, el intersticio no es un ente pasivo que está ahí. El intersticio es como una esponja que absorbe todo lo que sale de la nefrona. Si no, se encharcaría todo y el riñón se hincharía. El riñón no se hincha. El riñón se llena, de la nefrona hacia el intersticio salen las sustancias y el intersticio lo reabsorbe y lo pasa a la sangre otra vez. A ver, continuamos. ¿Qué elementos tenemos en la corteza? ¿Qué elementos tenemos en la médula? Hemos dicho que la nefrona está tanto en corteza como en médula. Tanto en corteza como en médula está la nefrona, es decir, tanto en esta zona de acá, tanto en esta parte de acá que es la corteza, como acá está la médula, la nefrona, perdón. ¿Dónde encontramos? ¿Qué encontramos en la corteza? En la corteza encontramos esto: glomérulos, túbulo contenedor proximal, túbulo contenedor distal, que es la gran mayoría de lo que hay. O sea, el 80% es esto: glomérulo, túbulo contenedor proximal y distal. Pero también en la corteza hay asa de Henle y también túbulo colector. También hay corteza. Además hay intersticio. ¿Y qué hay en la médula entonces? En la médula sí es algo más restringido, por eso que hay se ve menos oscuro, porque hay menos celularidad, menos células, menos núcleos, se ve así. ¿Qué hay en la médula? En la médula hay solamente esto que está acá. Solamente hay asa de Henle con su rama delgada y rama gruesa y túbulo colector. Solamente estas tres estructuras vamos a encontrar en la médula. Bueno, y el intersticio, ¿no? ¿Dónde habrá más intersticio? ¿En la corteza o en la médula? En la médula, ¿no? En la médula hay más intersticio, ¿por qué? Porque hay menos estructura, entonces hay más espacio. Hay más separación entre una nefrona y otra nefrona, entonces hay más intersticio. Entonces en médula, repito, hay asa delgada de Henle, rama delgada de Henle, rama gruesa de Henle y túbulo colector, ¿no? Colector. Una vez que se formó la orina, miren, esta es la médula. La médula está formada, recuerden ustedes, por las pirámides de Malpighi. Las pirámides de Malpighi terminan en una puntita como esta que está acá, que se llama papila. Esa es la papila renal. Aquí están terminando estos, los túbulos colectores. Los túbulos colectores están terminando aquí.
¿Y qué va a pasar? Que los túbulos colectores van a derramar su orina acá. Van a gotear su orinita acá. ¿Qué es esto? Es el cáliz, ¿no? Cáliz. Entonces tenemos la pirámide Marpili con su papila y acá tenemos el cáliz. Entonces acá van a estar los túbulos colectores y por acá va a caer la orina. ¿Qué epitelio tiene el cáliz? Urotelio, epitelio transicional. ¿Ya? Si el riñón que está acá, acá está la corteza, acá está la médula. ¿Ya? Corteza, médula. En la corteza vamos a ver glomérulos, y vamos a ver túbulos. También va a haber acengenes, también va a haber túbulos colectores, pero en menor grado. Mientras que en la médula van a haber túbulos colectores, asa de Henle delgada y asa de Henle gruesa. Y el resto es intersticio, ¿no? Esta zona se llama unión córtico-medular. La unión córtico-medular. La separación que hay entre la corteza y la médula se llama unión córtico-medular. Esta parte de acá. Esta zona de acá es la unión córtico-medular. Entonces esta es la papila, acá está la papila, y por ahí se terminan los túbulos colectores depositando la orina en el cáliz. El cáliz tiene epitelio transicional. Se va a continuar con la pelvis renal, que también tiene epitelio transicional. Luego se va a los uréteres, que también tienen epitelio transicional. Finalmente la vejiga y uretra, con lo cual termina. Entonces, en todo ese recorrido, lo que lo caracteriza es que hay epitelio transicional o urotelio. Y su función es, básicamente, de transporte exacto, excepto la vejiga, donde la vejiga es almacenamiento, ¿no? Ahí va a almacenar la orina. Y cuando sea el momento adecuado, se evacuará, ¿no? El resto de estructuras lo que hacen es transportar la orina. Ya la orina no se modifica. En condiciones normales no se va a modificar. Lo que sale de aquí, del túbulo colector, debería ser igual a lo que está al exterior. Pero en ese recorrido pueden haber enfermedades de los túbulos, puede haber, por ejemplo, si hay cálculos en los uréteres, ¿qué sucede? Esa orina va a tener quizás sangre. Si hay cálculos que obstruyen los uréteres, la orina se retiene y se puede infectar. Y entonces podemos encontrar microorganismos. Sí, en la orina vamos a encontrar de repente, si hay cálculos, vamos a encontrar cristales, ¿no? Se van a empezar a encontrar cristales en la orina. ¿Qué pasa si es que en la uretra, en el urétero, en la vejiga hay una neoplasia? Se van a ver células neoplásicas también en la orina, ¿no? Entonces eso ya va a cambiar la orina, pero no porque se formó mal la orina, sino porque ya hay algo en el recorrido que lo altera. ¿Ya? Entonces vamos a ver vejiga, vamos a ver uretra. Otra cosa, tanto la vejiga como los uréteres, en su estructura tienen 4 capas. 4 capas. Vamos a verlo acá. Este es uréter. Entonces, en su estructura histológica, vejiga y uréter tienen el epitelio transicional que ya hemos mencionado. En el caso del uréter, miren, el uréter tiene un epitelio muy festoneado con estas invaginaciones y también con estas evaginaciones, ¿no? Festoneado, irregular. Ese es el epitelio transicional. Acá está la luz, por acá pasa la orina. Si hubiera un cálculo, acá también se impacta el cálculo. Son cálculos duros, dolorosos. Se impactan acá, son de calcio y producen un peristaltismo, un movimiento brusco de los músculos lisos que tenemos aquí, que son unos cólicos dolorosos. Entonces la primera capa se llama mucosa, que tiene epitelio transicional.
La segunda capa se llama lámina propia, que tiene tejido conectivo. La tercera capa se llama muscular, ¿no? Los uréteres tienen, la mayor parte del uréter tiene dos capas de músculo. Dos capas de músculo. Pero en la parte distal del uréter, cuando se acerca a la vejiga urinaria, va a aparecer una tercera capa de músculo. ¿Por qué? Porque en la vejiga hay tres capas de músculo. Entonces, a partir del tercio distal del uréter ya se forma una tercera capita. Vamos a terminar primero con las. La primera capa de tejido se llama, es la mucosa constituido por epitelio transicional. La segunda es la lámina propia. La tercera es la capa muscular y la capa más superficial es la adventicia. ¿Ya? Así va a ser tanto el uréter como la vejiga. Igual. La tercera capa muscular sería la adventicia. ¿Perdón? La tercera capa muscular es la adventicia. No, la cuarta. No, la capa en general, uno es el epitelio, dos es la lámina propia, tres es la muscular y cuatro es la adventicia. ¿No? Esas son las cuatro capas. Profe, y en las tres capas en las dos capas de músculos, ambas son musculares, ¿no? Sí, siempre hay músculo liso. Y la tercera igual. Sí, músculo liso, siempre es músculo liso. Este músculo liso se contrae cuando hay cálculos y produce un dolor típico, característico, que va de la zona renal hacia la zona de la vejiga o a la zona genital. ¿No? Es un dolor cólico que empieza en la zona renal o el recorrido de los uréteres hacia la vejiga, hacia la zona genital. Es un dolor muy intenso, muy doloroso. Producto de que aquí hay un cálculo impactado. ¿No? Hasta que no salga el cálculo no deja de doler. Ahí vamos a ver la imagen un poquito mejor. Ahorita vamos a regresar por acá. Vamos a ver nuevamente el riñón. Si vemos esto, estamos en la corteza renal. ¿Ya? Si vemos esto, estamos en la corteza. Esto solamente hay en corteza. En la médula no hay glomérulo. El glomérulo tiene la cápsula de Bowman, que ya lo dijimos. Tiene el ovillo glomerular. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Preguntas? Acá está entonces la cápsula de Bowman. ¿Ya? Cápsula de Bowman. El ovillo glomerular que les decía. Y este es el espacio de Bowman que permite la salida de lo que conocemos como ultrafiltrado glomerular. Acá. En esta zona está el ultrafiltrado glomerular. Entonces hay dos polos que tiene este glomérulo. Un polo vascular que está acá. Vamos a verlo mejor. Un polo vascular, donde se encuentran los vasos sanguíneos, acá, es el polo vascular. Y el polo urinario es por donde la orina se retira, por acá. Polo urinario. Entonces acá tenemos polo vascular, en la pizarra, polo vascular. Por donde ingresa la arteriola aferente y la arteriola inferente sale, eso se llama polo vascular. Y por donde se retira la orina, o sea por acá, la orina que está en proceso de formación, eso es el polo urinario. Este túbulo que ustedes ven aquí tiene un epitelio púbico simple o tiene un citoplasma bien eosinófilo. Ese es un túbulo contorneado proximal. Es diferente a la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman tiene un epitelio plano. Acá tiene un epitelio púbico simple. Entonces la sangre ingresa por acá. Acá está el polo vascular. Donde está la manito, ahí está el polo vascular. Ingresa, pasa por todo el glomérulo, el ovillo. Este es el ovillo glomerular. ¿El ovillo? Ovillo, con O, ovillo, de oveja, ovillo, ¿no? Entonces, ovillo glomerular. Y sale el ultrafiltrado glomerular hacia el espacio de Bowman, acá. La cápsula de Bowman tiene dos hojas, ya dije. Acá está la hoja parietal y la hoja visceral sería acá.
El espacio que está entre las dos hojas se llama espacio de Bowman o espacio urinario, es lo mismo. Entonces todo es el glomérulo. Todo es el glomérulo. Igual que esto, igual que esto. ¿Ya? ¿Qué células hay en el glomérulo? En el glomérulo tenemos varias células. Si empezamos de afuera hacia adentro, tenemos un epitelio plano simple en la cápsula de Bowman, hoja parietal. Luego tenemos los podocitos en la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Luego tenemos las células endoteliales de los capilares que están acá. Y finalmente tenemos en esta zona del ovillo glomerular tenemos las células mesangiales. Las células mesangiales son células que le dan soporte a esto. O sea, es como el estroma. Las células, estos vasos sanguíneos, estos capilares descansan sobre el mesangio. Y el mesangio tiene unas células que son las células mesangiales. Células mesangiales. Entonces tenemos todas esas células ahí. Todas esas células hay en el glomérulo. Y además el glomérulo tiene un polo vascular y un polo urinario. Le vamos a hacer un poquito menos de zoom para ver los túbulos. Ahí vamos a ver los túbulos. Túbulos contorneados proximal y distal. ¿Cómo los diferenciamos? ¿Cómo diferenciamos túbulos contorneados proximal y distal? Los túbulos contorneados proximales son de un color eosinófilo intenso, como esto, y su luz tiende a tener así estas muestras, viéndose en un aspecto estrellado. En algunos casos se ve como si fuera una estrella la luz. Todos estos son túbulos contorneados proximales, todos. Túbulos contorneados distales son estos que están acá. Estos que están acá. Tienen la luz más abierta, la superficie es lisa y la coloración no es tan intensa como esta. Es más pálida, es más suave, es un rosado más suave. Vamos a buscar otro sitio que se vea una diferencia más notable. Vamos a ver. Acá ven, miren esas luces, tienen forma de estrella, ¿no? Se ven como si fueran estrellas. Esos son túbulos contorneados proximales. Hay un glomérulo. Todos estos son túbulos contorneados proximales. Acá hay túbulos contorneados distales. Esos chiquitos que están ahí. Pero los túbulos contorneados proximales son así bien eosinófilos, la luz tiende a cerrarse, mientras que los túbulos contorneados distales, el tono de la coloración es más pálido y su luz es más grande y la superficie es lisa. Este es túbulo contorneado distal. Estos son túbulos, acá hay 3, 1, 2, 3, 4 túbulos contorneados distales. Superficie lisa. Y el resto todos son proximales. Van a ver algunas zonas que se ven así como unos rayos, como unas líneas, así como unas rayas, ¿no? Así. Donde se ven así como unos túbulos que están formando unas estructuras así largas, como se llaman rayos medulares. Estos son túbulos colectores. Sí, son túbulos colectores. En la corteza hay túbulos colectores, y ahí están. Estos son túbulos colectores.
Son también parte de la nefrona. Ajá, ahí también se ve más cerca el túbulo colector. En este corte se ven mejor los rayos medulares. Rayos medulares. Sí, se llaman rayos medulares. Aquí son rayos medulares. Entonces, aquí en estos túbulos colectores, acá están los túbulos colectores. En estos túbulos, en estos rayos medulares, perdón, se llaman rayos porque son así como rayos, pues no líneas. Estos son cortes longitudinales de túbulos colectores, la mayoría. Son túbulos colectores. Y se encuentran cerca de la unión córtico-medular, ¿no? Acá está la corteza, acá está la médula. En la corteza hay glomérulos, en la médula no hay glomérulos, ¿no? Ahí en esa zona se encuentran estos rayos medulares. La mayoría son túbulos colectores. Si nos vamos a la zona de la médula, estos que están aquí también son túbulos colectores, pero además, ¿ven? Ahí están los túbulos, acá hay túbulos colectores, estos son túbulos colectores, y estos que están aquí son túbulos del asa de Henle, ¿ya? Estos son de asa de Henle, rama gruesa. ¿Ya? Rama gruesa de asa de Henle. Los que son de rama delgada tienen un epitelio más planito. Tanto la rama gruesa de asa de Henle como los túbulos colectores tienen un epitelio cúbico. El asa delgada de Henle tiene un epitelio plano. Entonces acá estamos viendo básicamente colectores y asa gruesa de Henle. Eso es médula. Eso es la médula. Vamos a ver si encontramos el asa delgada. Las asas delgadas son más claritos. Epitelio plano, más claro también. Acá hay. Pues estos que son nuevos eosinófilos son el asa gruesa de Henle, ¿ya? Y estos que son así bien planitos, ¿no ven? Es asa delgada de Henle, ¿ya? Es asa delgada de Henle y asa gruesa de Henle. Estamos en la médula. En la médula solamente hay rama delgada, rama gruesa del asa de Henle y hay túbulo colector. Eso solamente hay en la médula. Y el resto es intersticio. Esto es la médula. Médula, todo esto es médula. Esta acá es la papila renal. Acá terminan los túbulos colectores. Dejan su orina, acá sale la orina y va a ser depositada sobre esta estructura que tiene un epitelio urinario, ¿no? Un urotelio. Ahí está el urotelio. Entonces es un epitelio transicional o urotelio. Se llama cáliz, ¿no? Porque tiene forma de una copa. Cáliz renal. Eso se va a continuar con la pelvis renal, uréteres, vejiga y uretra. Uretra. ¿Ya hemos visto esto? El uretra tiene la mucosa, tiene así irregular, igual tiene el mismo epitelio, tiene urotelio, lo ven, lámina propia en la segunda capa, y luego viene la muscular, la capa muscular,
que en general tiene dos capas de músculo, o sea, son dos hojas de músculo. Es una capa muscular, pero esa capa muscular tiene dos músculos que van en diferente dirección. Entonces, la interna es aquella que está más cerca a la luz, o sea, acá. Lo que está más cerca al interior, al centro, es interno. Lo que está más cerca a la parte externa es externa, o sea, acá no debe haber duda. ¿Cuál es interno? Lo que está más pegado a la luz. Entonces acá tenemos dos hojas de la capa muscular tiene dos hojas. La longitudinal interna, que es esta parte que está por acá, y la circular externa. ¿Por qué se ve así? Cuando uno tiene la fibra muscular y la corta así de esta forma, van a ver así como trocitos, ¿no? Diferentes trocitos. Pero si la cortamos de esta forma, se va a ver así longitudinal, ¿no? Se va a ver de esta forma. Por eso que se ve, una se ven así y la otra se ven de esta forma. Significa que están dos tipos de músculos en diferentes direcciones están corriendo. Entonces, la interna es la longitudinal interna. Significa que si el uréter es así, la fibra viene corriendo así, ¿no? Así viene. La cortamos y se ven así los fascículos musculares, se van a ver así. Pero cuando viene en forma circular, significa que si este es un uréter, viene así la fibra muscular, así, rodeando. Y si yo lo corto y lo veo de perfil, lo voy a ver así, pues, ¿no? De esta forma. Por eso que se ve se ve así, más larga. Son fibras o fascículos más largos, mientras que lo que es longitudinal se ven fascículos cortos, ¿no? Es como si fuera, estos son cortes transversales de la fibra muscular, porque la fibra muscular va hacia lo largo. En cambio, cuando va a lo ancho, se ve así, es un corte transversal. Longitudinal interna y circular externa. ¿Ya? Luego tenemos la adventicia. ¿En la adventicia qué hay? Tejido conectivo, hay grasa, hay vasos sanguíneos. Y en la parte más externa hay un mesotelio. Hay un epitelio plano que lo rodea. Eso se ve en los dos tipos de corte, tanto el corte transversal como el corte longitudinal, que es este otro. En el corte longitudinal lo mismo, ¿ya? Epitelio, lámina propia, muscular y adventicia. Vejiga urinaria. El epitelio transicional, ahí lo ven. Las células superficiales son las células sombrilla o paraguas. Luego viene la lámina propia. Ahí se ve mejor. Tejido conectivo, vasos sanguíneos. Hay fibras de colágeno, fibras elásticas. Luego viene la capa muscular. En la vejiga sí tenemos tres capas. Músculo liso. La primera capa y la última capa, miren ustedes, se ven fragmentadas. ¿Por qué? Porque ambas tienen ese recorrido, son longitudinales. Entonces, por eso es que la vemos al corte, se ven así con fragmentos de fascículos. Entonces, la primera capa es longitudinal interna, la última capa es longitudinal externa, y la del centro es circular media. Circular media. Epitelio, lámina propia, capa muscular, y en la parte más profunda, en la parte más superficial, ¿no? Acá, esto es adventicia. Podemos hacer un corte acá también transversal de toda la vejiga. ¿Ya? Esto no es uretra, este es vejiga, no es uréter tampoco. El uréter es la luz más pequeñita, la vejiga tiene luz grande, ¿no? Cavidad vesical, ahí está el epitelio transicional. Algo que es constante en el epitelio transicional, a veces no logramos ver en la capa de células superficiales, que son las células sombrillas, pero sí se resalta en el corte histológico esa capa, porque se ven de un color bien eosinófilo. Bien eosinófilo se ven. Entonces de repente no vemos la célula sombrilla porque está aplanada,
pero sí vamos a ver un reborde eosinófilo que nos... Viendo ese reborde eosinófilo, estamos observando el epitelio transicional. Luego de ese epitelio viene la lámina propia, que es tejido conectivo y vasos sanguíneos. Luego viene la muscular, con sus 3 hojas de músculo, longitudinal interna, circular media, longitudinal externa. Y finalmente tenemos la capa adventicia. En la capa adventicia, a ver qué hay acá, cuéntenme ustedes. ¿Qué es eso? Tejido conectivo, muy bien, ese es colágeno y fibroblastos. ¿Qué es esto? Nervio, muy bien, es un corte de nervio periférico. ¿Esto qué será? Una arteriola, ¿no? Es la pared un poquito más gruesa. Esta es una vénula, ¿no? Vénulas. ¿Y este que está acá? No, son pequeños, son arteriolas. Y esta de acá también. La vena es la más flaquita, ¿no? Vénula. Ahí pueden haber linfáticos. Vamos a ver si encontramos un linfático. Acá hay un linfático, mira acá. Este es un vaso linfático. Los linfáticos solamente tienen endotelio, no tienen otra cosa. Solo es una pared de endotelio linfático. Linfático. Bien, vamos a ver entonces ahora la lámina que tenemos acá. A ver, por cierto.